Miedo. Pues vete. Sí, vete. Vete para siempre, si ese es tu deseo. No es mi deseo, es tu propósito. Ya no puedo vivir así, no soporto más, no lo soporto. Te quedas con tu mamá, te quedas con todo, pero yo no te aguanto más, no te aguanto. Sí, vete, vete, y no vuelvas nunca, nunca. Ni lo pienso. Enfurecido, sin control, loco, completamente desarbolado y dominado por la ira, solo supo que tenía necesariamente que alejarse de allí, alejarse lo más pronto posible y al lugar más ignorado. Por eso, sin mayores propósitos, se dirigió hasta su coche que lo tenía en la puerta estacionado y sin otros titubeos trató de ponerlo en marcha olvidando los muchos problemas que en los últimos días le había ocasionado. Y ahora no arrancará este maldito coche. Cuando al fin el coche le respondió, enfiló un camino sin rumbo fijo, buscando quizá una salida de la ciudad que le hiciera olvidar de inmediato aquel insoportable lugar que cada vez se le hacía más irrespirable. Su casa, su propia casa. Advirtió de pronto que estaba hablando en voz alta, que, cosa que nunca había hecho, estaba proyectando sobre nadie sus íntimos pensamientos. Debo bajar la marcha. No tengo ninguna necesidad de matarme. No estoy tan loco. Además necesito tranquilizarme. Esto no puede acabar conmigo. Mucha gente se separa y no resulta tan dramático. Creo que incluso algo de música ayudará a relajarme. A los escasos minutos de iniciar su marcha advirtió que ya estaba lloviendo. Sucedía siempre. Siempre llovía. Y el coche no estaba en condiciones de acometer muchos kilómetros, pero era preciso alejarse de allí, marcharse lo más lejos posible y tratar de recuperar la calma en algún lugar donde nadie perturbara sus pensamientos. Vaya, y la música puede acompañarme. A medida que avanzaba y hacía kilómetros, la lluvia era más intensa. El limpiaparabrisas no le respondía. Se le empañaban los cristales. Tampoco tenía tabaco. Pensó a la vez en los defectuosos neumáticos que apenas sí llevaban dibujo y decidió tomar mayores precauciones. Su desesperación se hizo más grande cuando advirtió que la aguja indicadora del combustible estaba tumbada hacia la izquierda por completo. Y ahora la gasolina. Solo me faltaba quedarme tirado en una noche como esta. Pese a la difícil visibilidad que le ofrecían los cristales, tuvo la satisfacción de reconocer un indicador de gasolina que anunciaba la proximidad del surtidor, quizás, si había visto bien, no a más de 2 kilómetros. Creo que llego. Sin embargo, cuando ya se encontraba a escasos metros del establecimiento, comprobó que éste tenía sus luces apagadas totalmente. Estaba cerrado. ¿Y ahora qué hago yo? Se hace inevitable decir que se puso nervioso. ¿Por qué cerrarían las gasolineras tan pronto? ¿A qué distancia estaría del siguiente depósito? Sabía que tal cual llevaba la aguja de la reserva, nunca podría recorrer más de 15 o 20 kilómetros, a lo sumo 25. Se preocupó entonces por conocer el lugar exacto por donde iba circulando, cosa que hasta entonces no había comprobado, y reparó en que se encontraba en una carretera de segundo orden, por donde apenas circulaban otros coches, y hasta entonces no se había cruzado con ninguno. La intensidad de la lluvia aumentaba por momentos. No podía hacer otra cosa, sin embargo. Tenía que arriesgarse y seguir la marcha, haciendo esfuerzos por no perder la línea continua de la carretera pese a la cortina de agua que estaba cayendo. Sintió miedo de quedarse tirado en aquel descampado solitario. ¿Quién podría prestarle ayuda en una noche como aquella, con lo que estaba cayendo? Comenzó a presentir los primeros y temerosos tirones del coche.
Se encontraba ante un repecho y quiso rebasarlo. Lo consiguió. En aquella zona abrupta, llena de curvas, tan solo divisaba una luz mortecina, quizá, de una pequeña casa de campo. Dios quiera que sea una casa y que al menos tengan teléfono. El coche, inexorable, tras una cadena de tirones ininterrumpidos, se quedó parado. Se acabó. Maldita sea. Por unos instantes ni se movió de su asiento. Era preferible no ponerse nervioso. Volvió a reparar en aquella luz lejana. Allí estaba su único socorro. En efecto, parecía un viejo caserón semiabandonado, aunque seguramente alguien viviría dentro. Pese a la distancia y la lluvia, tenía que acudir a aquella casa y pedir ayuda. Lógicamente no tendrían gasolina, pero sí un teléfono. Antes era preciso empujar el coche y sacarlo de la carretera en previsión de evitar colisiones y no crear ningún peligro. Por completo empapado y agotado después del esfuerzo, inició una veloz carrera hacia el gran caserón, olvidándose de los matojos y de los accidentes del camino. Estaba llegando a lo que parecía una balaustrada cuando escuchó los primeros ladridos. Vaya. El perro. Me lo estaba temiendo. Se paró en seco, sin dar un paso, atemorizado ante la presencia del animal que lo tenía a pocos metros. No sentía mayor temor hacia los perros, pero en aquellas circunstancias, de noche, bajo la lluvia, en un descampado, y corriendo, lo más lógico era que el perro le atacara o le diera algún susto. En ese mismo momento advirtió cómo se encendía una luz exterior a la casa y alguien ordenaba al perro estarse quieto. ¡Ven aquí, Puma! Señora, necesito ayuda. No tenga miedo, hijo, no se asuste, que yo lo tengo amarrado. ¡Cállate! ¿Puedo...? Pase, hijo mío. ¡Uy, por Dios! ¿Cómo viene, pobre mío? Sí, discúlpeme. El coche me ha dejado tirado. ¿Podría usar su teléfono? Me temía que no viviera nadie por estos contornos. Lo siento mucho, pero no tenemos teléfono. Pero pase, por favor. Está completamente empapado. Y tú, Puma, a tu refugio. ¡Vamos! Yo no quisiera molestar, señora. Pase hasta adentro y déjese de cumplidos. Véngase al lado del fuego. ¿O es que quiere ponerse enfermo? Hace una noche infernal. Incluye darle algo. Yo solo buscaba un teléfono. El teléfono más próximo está casi a 3 kilómetros. Junto a las primeras casitas del pueblo, pero suele estar casi siempre averiado. Además, con lo que está cayendo, yo no voy a permitírselo. Me temo que tendrá que aceptar ser mi huésped, por esta noche al menos. Es usted muy amable, señora, pero yo no quiero molestarla y debo seguir mi camino. Nada. Usted debe recuperarse ahora del frío que ha cogido y quitarse inmediatamente esa ropa si no quiere ponerse enfermo. Quédese ahí tranquilamente, que voy a traerle algo. Pensándolo bien, tampoco era aquel un mal sitio. Nadie le esperaba en ninguna parte. Tan solo buscaba aislamiento. Claro que podía pasar allí la noche, sobre todo si era atendido tan amablemente como aquella buena señora le venía demostrando. Venga, es un batín de mi marido. Debe quitarse todo y ponerse esto. Se está chorreando. Así además podré ponerle secas sus pantalones. No se moleste, de verdad, señora, no se moleste. Ya le he causado demasiados trastornos. Ya está bien de cumplidos. Espero que no le importe. Mi marido murió hace ya muchos años, aunque conservo toda su ropa. Venga, no lo dude más. Quítese todo y póngase esto. Le dejo solo para que no tenga reparos. Después de las lógicas protestas, cuando ella hubo salido de la habitación, comenzó a quitarse con desenvoltura lo que llevaba puesto. Y cuando se cubrió con el batín, se sintió confortablemente cobijado, incluso muy a gusto a partir de aquellos momentos. Inició una rápida mirada por el salón,
por el gran salón que, aunque algo destartalado, delataba en su dueña un cierto gusto por lo clásico, especialmente en lo referente al mobiliario. Le sorprendieron algunos de los cuadros en la pared. Eran máscaras, bellas máscaras de porcelana, blanca y esmaltada. Advirtió también que la señora no se había privado de ningún adelanto. La estancia contaba no solo con televisor y aparato de radio, sino incluso con un buen equipo de música, libros y abundancia de periódicos y revistas que junto a la chimenea aparecían amontonados. Estaba todavía absorto contrastando aquella soledad confortable cuando... ¿Lo ve? ¿Se da cuenta que bien le sienta? Un poco largo. Mi marido era un hombre muy alto y corpulento, pero no creo que le importe mucho. Siéntase cómodo, por favor, siéntase cómodo. Tírese un poco por encima del cinturón y verá cómo le queda así más corto. No sabe cuánto lamento tantas molestias. No es ninguna molestia, hijo, se lo aseguro. Además, no iba a dejarle en su situación abandonado en pleno campo. Por otra parte, así nos sirve de compañía. Estamos tan solas en este destierro. Solas. Había dicho solas. Por otra parte, él aún no le había contado nada de cuanto le había sucedido. Pero tenía ganas de compañía, eso estaba muy claro. A mí no me importa, pero la gente joven se aburre. Mi hija está aquí a la fuerza, pero es una buena muchacha y ahora no abandonará a su madre aunque esté a punto de contraer matrimonio. Ah, me alegro mucho. Yo también. Por ella, ¿sabe? Y también porque seguirá viviendo aquí conmigo. ¿Y cuándo es la boda? ¿Mañana? ¿Mañana será la boda? Ah, mañana. Mi más cordial enhorabuena. Siento de nuevo haberlas importunado. Es una... No. No debe preocuparse, hijo. Además, es muy importante que usted haya venido. La boda se celebrará aquí mismo en la intimidad. Haga extensiva mi felicitación a la novia cuando llegue. No, si no tiene que venir. Vera está aquí. Bueno, pero yo creo que debemos pensar en la cena, porque no habrá cenado. Sin esperar su respuesta en ningún momento, la señora se ausentó, entrando en lo que parecía la cocina, mientras él se quedaba pensativo desentrañando aquel misterio. Si no había entendido mal, ella se había referido a Vera como a su hija, diciendo que estaba allí en aquella casa, viviendo con ella. Sin embargo, no había dado señales todavía. Estaba pensativo junto al televisor cuando oyó la voz de la señora desde la cocina. La televisión no funciona. A Vera y a mí no nos gusta. Una vez se estropeó y no hemos hecho intención de repararla nunca. Se acercó al equipo de alta fidelidad y descubrió que había un disco en el plato. Prefirió no cambiarlo, de modo que tan solo pulsó una tecla y automáticamente se puso en marcha. A Vera y a mí nos encantan los cánticos gregorianos. Son tan relajantes y tan dulces. ¿No desea que yo le ayude en algo? Oh, encantada. Venga, ponga el mantel y los platos. Yo suelo sentarme aquí, en este lado. Y usted, si lo prefiere, puede ponerse en este otro. Estuvo tentado de preguntarle dónde iba a sentarse Vera, qué lugar tenía destinado. Pero no quiso pasar por entrometido, de modo que optó por callarse. Sin embargo, se dirigió a la cocina con intención de ofrecer su colaboración. ¡Qué susto me ha dado! Por un momento creí que era Vera. Lo siento muchísimo. Oh, no ha sido nada, no se preocupe. Ande, instálese en su sitio, que le llevo la sopa de inmediato. Así lo hizo. Y fue en ese momento en que de nuevo se encontró solo, cuando reparó en las numerosas velas que estaban repartidas por el salón. Había visto más en la cocina, velas de todos los colores, de todos los tamaños. No se hubiera atrevido a preguntar por las velas tampoco, pero la señora le encontró absorto cuando llegó con la sopera en sus manos. ¿Le gustan las velas? Son muy bonitas. Yo misma las hago. En realidad, gracias a ellas vivo. También hago preciosas máscaras con la cera. ¿No las ha visto? Son ya muchos años dedicándome a lo mismo. Ya las fabrico sin esfuerzo alguno. Es una artesanía que se está perdiendo. Ande, no se demore. Pase la sopa antes de que se enfríe. Y perdóneme, que ahora mismo vuelvo. Con la sopera en la mano y una pequeña bandeja en la otra,
La señora inició la subida de las escaleras hacia una habitación superior. Una vez arriba, y aunque no podía verla, estaba sobre la cerradura de una... Nena. Ahora, la ausencia ha sentido. Puritana, como que novia estuviera... Es el novio, estar acostados juntos. No había subido un plato. Estar en aquella casa. Había otra aceptable, que la novia estuviera impactada. Claro, eso era. Pedida y en la cama, y no podía... En cualquier caso, le parecía ya no diera muestras de querer contar. Estuvo reparando en los cuadros que le habían parecido de porcelana de cera. De cera, había dicho. Entonces, volvió a abrírsela de nuevo, echó la llave. Extendió. El loco comprobó que la cena estaba intacta. La anfitriona se sentó a su lado y se sirvió el mismo plato. Pobrecilla. Está tan nerviosa que apenas ha probado bocado. No es extraño, estará impaciente esperando la llegada del novio. Oh, no. Si el novio también está aquí, deben de ser los nervios. Eso le pasa siempre, es lógico. Había dicho que el novio también estaba en la casa. ¿Y acaso había dicho también que eso pasaba siempre? Se había producido un cierto y misterioso silencio, que ella rompió ofreciéndole el segundo plato. Sírvase, por favor. No es preciso que me espere. Yo apenas ceno, no debo. La curiosidad le rondaba la cabeza. Ahora comprendía, sin dejar de parecerle una monstruosidad, que la señora mantuviera a su hija encerrada bajo llave. Si el novio se encontraba en la casa, ella solo protegía la integridad de su hija. O bien él era un Casanova, o acaso Vera fuera una joven ardiente incapaz de soportar 24 horas de espera. Por cierto, ¿es usted casado? Por primera vez le preguntaba algo sobre sí mismo. Todavía no le había permitido explicar su presencia en aquella casa. La verdad es que era un encanto. ¿Casado? No. Bueno, sí. Quiero decir que estoy casado, pero justamente hoy, por fin, he decidido separarme. Ya me siento separado. Pero yo supongo que en un día como este, cuando su hija precisamente va a contraer matrimonio, no será muy agradable hablar de esto. Desde luego, no me parece oportuno. No se preocupe. Comprendo que no todo sale bien cuando se celebra un matrimonio. Pero a mí no me gusta inmiscuirme en asuntos privados. Comprendió que a partir de aquella declaración de principios ya no estaba autorizado para hacer más preguntas sobre los misterios que estaba especulando en torno a los novios. Comenzaba a sentirse algo más incómodo. Usted no fumará, por supuesto. No, hijo, no. Pero creo que tengo algún cigarrillo. Déjeme que busque. Creo que sí, ya sé dónde tengo alguno. Cuando se levantó de la silla y tras el ruido, ella se volvió a su invitado y extrañada le preguntó: ¿Ha oído? ¿No ha oído algo? Creo que Vera me ha llamado. La pobre depende enteramente de mí. No puede moverse sin mi ayuda. ¿Paralítica? Al fin. Seguramente había acertado porque la buena mujer hizo un gesto resignado y le dejó en aquel momento volviendo nuevamente a subir las escaleras que la llevaban hasta la habitación donde ella estaría descansando. De nuevo las llaves en la cerradura. Y luego... ¿Querías algo, nena? El hombre experimentó de pronto sentimientos contradictorios. ¿Cómo iba a casarla si era paralítica? ¿Y el novio? ¿Sería también acaso paralítico? No tardó mucho en aparecer la señora de nuevo descendiendo las escaleras. Su vaso de leche. Quiere su vaso de leche. Entró de nuevo en la cocina y regresó con el vaso de la leche, disponiéndose nuevamente a subir y luego bajar aquellas escaleras. ¿Quiere que se lo suba yo? No. Por un instante le pareció que incluso ella se había desencajado. Pero era completamente lógico. ¿Cómo se había atrevido?
¿Cómo iba a permitir ella, su madre, que él, un desconocido, entrara en la habitación de la novia la noche previa a su desposamiento? Nuevamente cerraba la puerta con llave y descendía aquellas escaleras. Naturalmente se había olvidado por completo de sus cigarrillos. Tenga, le he encontrado este tabaco. ¿Fuma su hija, acaso? Vera, oh, ¿cómo puede presuponer eso? Es una muchacha adorable. Claro que no fuma. Será una mujer de su casa como yo la he enseñado, se lo aseguro. Su novio debe de estar muy satisfecho. Debiera estarlo. ¿Y dice que su novio también está aquí dentro? Por supuesto. Le parecía imposible reanudar la conversación después de todo aquello. Además, se sentía verdaderamente cansado. Ella, la señora, debió advertirlo. Está usted cansado. Es natural, claro. Le voy a enseñar su cuarto. Va siendo hora de que nos vayamos a la cama porque mañana hemos de levantarnos muy temprano. Sí, yo mañana tendría que levantarme muy temprano y acercarme a la cabina para llamar por teléfono, a ver si consta. No era tan extraño, pero ¿por qué no le había hablado antes de su coche? Podía haberle resuelto fácilmente la gasolina y sin embargo... Pero ella no había reparado en lo que le había dicho. Seguía dando muestras de una amabilidad exquisita. Mañana necesitará su traje limpio y planchado, de manera que ahora mismo voy a preparárselo. Luego se lo dejaré en una silla de la habitación, procurando no despertarle, sin hacer ningún ruido. Suba ahora conmigo. Al pasar junto a la puerta tras la cual se encontraba Vera, la anfitriona miró sonriente a su invitado y luego se detuvo en la habitación contigua, invitándole a entrar. Este será su cuarto. Muchas gracias, señora. No sabe cuánto... Oh, no, nada, querido. Que descanse. Espero que mañana se encuentre muy descansada. Su obsequiosa amabilidad todavía iba en aumento. La habitación parecía realmente confortable. Su mobiliario estaba constituido por una gran cama de matrimonio, un sólido armario de luna y un escritorio. También había un precioso lavabo con su aguamanil y su espejo. Y un hermoso sillón con las patas artísticamente talladas. A los pies de la cama había extendida una alfombra cuyos dibujos hacían juego con las cortinas. Y la luz provenía de un excelente y rico candelabro. Todavía escuchó a la señora en el pasillo. Salía de la habitación de su hija y se estaba despidiendo. Hasta mañana, querida. Te deseo la mayor felicidad del mundo en tu cuarto matrimonio. No pudo evitar un fuerte estremecimiento. ¿Cuarto matrimonio? Caramba con la niña. ¿Qué haría con los novios? Todas sus incógnitas anteriores se le fueron acumulando. Sin embargo, no dejó de sorprenderse al advertir una rendija de luz bajo la puerta que daba al dormitorio contiguo. Naturalmente, aquel era el cuarto de Vera y con seguridad no podía dormir. Estaría leyendo. Su curiosidad había subido de grados. Debía aproximarse a la puerta y tratar de ver lo que Vera estaba haciendo. Lo único que llegaba hasta él era aquella música suave, la misma que había escuchado en el tocadiscos de abajo. Efectivamente, a la niña también le gustaba el gregoriano. Pero no podía ver nada, a menos que apostara su ojo sobre el orificio de la cerradura. Y lo hizo. Lo más que pudo advertir es que la habitación estaba iluminada por grandes cirios. Y cuando indagaba buscando otros detalles que le desvelaran algún misterio, le pareció escuchar los pasos de la señora subiendo las escaleras. Precipitadamente se metió en la cama. Y de inmediato vio cómo se abría la puerta de su habitación y la mujer ponía su ropa sobre el sillón de las patas talladas con excesivo cuidado. Estoy despierto. Ya tiene lista su ropa. Que descanse, querido. Hasta mañana. Y sea bienvenido a nuestra casa. A veces no lograba entender del todo las expresiones de aquella mujer que comenzaba a despertarle ciertos recelos.
Estaba completamente decidido a desvelar aquel extraño y ya inquietante misterio. Le hubiera gustado conocer a la novia, y también al novio. A lo mejor a la niña no le importaba tanto. Ella debía saber que en la casa había un extraño. Se acercó nuevamente a la puerta y estuvo chistando. Nada. Con la música de fondo era imposible que ella pudiera oírle. Vera. Vera. No debía hacer eso. Además, tampoco estaba presentable, estaba desnudo. Debía ponerse su traje y estar vestido por lo que pudiera suceder a partir de aquellos momentos. Se dirigió a la silla y tomó la ropa, pero cuando se puso los pantalones advirtió que aquellos no eran precisamente los suyos. ¿Qué es esto? Vio la luz y comprobó que la señora se había equivocado. Le había subido un traje de chaqué mucho más grande que el suyo. Naturalmente, aquel era el traje del novio, y al novio, con toda seguridad, le habría puesto por error el suyo. ¿Qué podía hacer a partir de aquello? No obstante, se lo puso, y cuando se miró en el espejo se encontró absurdamente ridículo. A la vez, le asaltó un extraño escalofrío. ¿Pero qué hago yo con esto? No tenía otra ropa que ponerse, sin embargo, y estaba dispuesto a seguir investigando. Apagó las luces y comprobó, asomándose al pasillo, que toda la casa estaba a oscuras con la excepción del dormitorio de Vera. La madre debía ya estar durmiendo. Pero naturalmente, si quería conocer a la novia, debía penetrar por la puerta de dentro. Estuvo hurgando con algún objeto que encontró en el lavabo y descubrió que era muy fácil abrir aquel pestillo. Pero naturalmente la chica podría estarlo oyendo y a lo mejor, víctima del miedo, prorrumpía en gritos. De modo que fue acompañando su acción con algunos susurros. Vera. Vera. No se asuste. Soy yo. ¿Y quién era él? La chica podría confundirse y hasta pensar que él era el novio. Iba vestido de novio. Siguió, no obstante, hurgando, a punto de conseguirlo. Vera, no se asuste. Soy un amigo. Por fin, el pestillo cedió. Y abrió la puerta con excesivos cuidados. Lentamente, procurando que la chica advirtiera que, en efecto, alguien entraba en su cuarto. Le sorprendieron aquellos grandes candelabros. La cera abundaba en aquella casa y seguramente sus habitantes se habían acostumbrado a ella durante muchos años. Vera. Vera. Sobre la cama, efectivamente, flanqueada por los 4 grandes candelabros, estaba la chica, de una belleza rebosante, espléndida. No tendría más de 22 o 23 años, pero parecía dormida, y llevaba puesto su traje de novia, su traje blanco. Vera. Sin duda, tenía un sueño profundo. Pero el color de su semblante era radiante, dulce, misterioso. Y el gesto, ¿cómo decir? Enamorado. Eso, un gesto enamorado. Sus labios carmesí brillaban de una forma especial bajo la luz vacilante de las velas y parecían recientemente humedecidos. La música gregoriana salía con suavidad de un reproductor de cintas seguramente inacabable que volvía una y otra vez a repetir siempre lo mismo. Se acercó hasta ella. Estaba dispuesto a despertarla incluso. Pero antes quiso admirar su belleza, su angelical belleza, como de otro mundo. Despierte. No tenga miedo.
Vera. Soy un amigo. Fue al retirar la mano de su rostro. En algún botón de su chaqueta se había prendido parte del pelo, de su largo pelo rubio. Y al tirar... Dios. Retrocedió completamente horrorizado, llevándose con la cabellera parte del rostro. Horripilante. Tétrico. Debajo de aquel bello semblante, tan solo había huesos. Una calavera. El rostro no era más que una máscara de cera. Y la muchacha, una calavera horrenda. Espantoso. La máscara rodó por los suelos, cuando sin más sintió como alguien golpeaba con fuerza y sin piedad su cabeza, perdiendo de inmediato la conciencia de todo. Cuando recobró el conocimiento, lo que vio fue no menos espantoso. Yacía junto al cadáver de Vera, que nuevamente lucía una espléndida máscara de cera, menos bella que la que había conocido, sobre todo porque el carmín de sus labios se le había corrido, dando a su barbilla un aspecto ensangrentado. Y él estaba maniatado y encadenado a los barrotes de aquella cama de acero. Estuvo un tiempo recuperando la conciencia de todo. Hubiera gritado, pero ¿qué hubiese conseguido? El espectáculo, además de espantoso, era insoportable. Vestido de novio, y ella con su traje blanco. Advirtió cómo la puerta se abría en aquellos momentos y aparecía la mujer que tan amablemente le había atendido. Su aspecto era sonriente y tranquilo. ¿Cómo se encuentra mi nena? Se aproximó hasta la cama y colocó primero parte del vestido blanco. Luego, con un delicado pañuelo, trató de quitar las manchas de carmín que ensuciaban su rostro barnizado. ¿Qué hace? Está loca, desátele. Hazla dichosa, o no te lo perdonaré. Oiga, desáteme, está usted loca. Suélteme, necesita un médico. Pero la vieja señora parecía hacer caso omiso a sus imprecaciones. Solo se preocupaba ahora de su niña. Y él no solo estaba horrorizado, sino asombrado del espectáculo que estaba viviendo. Oh, Vera, qué feliz me siento. Oiga, usted es una buena mujer. Quíteme esto. No, hijo mío, no. Ahora has de cumplir con tu compromiso. Dentro de unos instantes os convertiréis en matrimonio. Pero no comprende que Vera está muerta. Su hija está muerta. ¡Muerta! Yo la ayudaré a moverse y andar si es preciso. La cuidaré de día y de noche. Mi hija es una buena chica. Claro que sí. Y una buena esposa también. Ha tenido el capricho de casarse y yo no puedo impedirlo. Está usted loca, completamente loca. ¿Por qué no me sueltas? Se lo ruego. Déjeme en libertad. Prometo no decir nada a nadie. Se lo aseguro. Tienes que hacer feliz a mi hija. Tú no harás como los otros, ni como el primero que quería llevársela para siempre de mi lado. Tienes que hacerla feliz y vivir aquí, con ella y conmigo. Por favor, señora, se lo ruego. Usted necesita un médico. ¿Por qué no me deja que la ayude? Puedo hacerlo. Se fue hasta el reproductor de cintas y estuvo allí manipulando hasta que consiguió que una música diferente al gregoriano sonara inundándolo todo.
Hija, es el momento solemne que tú estabas esperando. Por Dios, señora, quiere quitarme estas cadenas. La encerrarán por loca, ¿sabe? Conseguiré que la encierren. Ahora debe permanecer callado. Y adoptando una actitud más solemne y colocándose un velo sobre los ojos, velo que permanecía recogido en su sombrero, comenzó a leer el libro que llevaba entre sus manos. Estoy aquí para unir en santo matrimonio a este hombre y esta mujer. Si alguno de los presentes conociera algún impedimento... Yo lo conozco. Soy un hombre casado. Estoy ya casado. Eso no es ningún impedimento, hijo mío, después de haberte separado. Y llevando luego sus dedos a la frente de cera abrillantada que cubría la horrenda calavera de su hija, preguntó: Vera Hidalgo, ¿aceptas a este hombre en santo matrimonio y prometes respetarle y amarle en la pobreza y en la riqueza, en la enfermedad y en la salud, durante todos los días de vuestra vida hasta que la muerte os separe? ¿Y tú? ¿Cómo te llamas, hijo? ¡Suélteme, maldita vieja! ¿Aceptas a esta mujer en santo matrimonio y prometes respetarla y amarla durante todos los días de tu vida hasta que la muerte os separe? Sí, acepto. Ahora suélteme. He aceptado. Ya ha visto que he aceptado. Todos decís lo mismo. La extraña señora, volviéndose ahora hacia la puerta, con la intención de dejarnos solos, dijo antes de cerrarla: Vera, hija mía, ya estáis casados. Que seas muy feliz. Espero que este no sea como los otros. Advirtió cómo la llave cerraba nuevamente aquel maldito dormitorio. Y él se quedaba absolutamente solo, junto al cadáver de aquella pobre muchacha que solo Dios sabría por qué extrañas cosas había pasado. Gritó, ahora gritó desesperadamente como hasta entonces no había hecho. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Sáquenme de aquí! ¡Puedo volverme loco! Nadie sabe lo que es vivir junto a un cadáver durante horas, durante días, esperando a que suceda algo, escudriñando el silencio, conteniendo la respiración en espera del más mínimo acontecimiento para combatir la locura. Después de los gritos, se pierde la noción de todo. Se pierde la mínima fuerza de los músculos. Se desea la muerte incluso. ¡Socorro! ¡Socorro! Por Dios, que alguien se apiade de mí. No puedo más. No lo soporto. ¿Cuántos días habían transcurrido desde la noche en que tuvo el infortunio de llegar a tan extraño sitio? 5, 6... a lo sumo 8 días. Encadenado en una cama, junto a un cadáver extrañamente conservado. Había cruzado las más lejanas fronteras del espanto. Había gastado todas sus fuerzas. Sus cuerdas vocales ya no le respondían a los gritos. Nadie había vuelto en aquel tiempo. Todo era horrendo, oscuro y tétrico. Nadie le esperaba, nadie le estaría buscando, porque había decidido marcharse, desaparecer muy lejos. La crueldad de aquella loca no tenía límites. Se moría. No había probado bocado. Era escasa e insuficiente la sangre
que le brotaba de sus propios labios. Y ni siquiera tenía fuerzas para seguir gritando. ¿Por qué no se moría? Era tan larga la agonía, si es que era la agonía aquello. ¿Qué sucedía ahora? ¿Qué era aquello? El perro. El perro estaba ladrando. Alguien se acercaba a la casa. Alguien que seguramente había visto su coche aparcado y lo estaban buscando. ¿Por qué? ¿Por qué iban a buscarlo? El perro seguía ladrando. Y advertía movimiento. Si alguien llegaba a la casa. Podía escucharlo en medio de aquel dramático silencio. Por favor, señora. Necesito ayuda. Pero me dan mucho miedo los perros. No se preocupe, hijo. No le tenga ningún miedo. Ya lo tengo sujeto. Siento haberla sacado de la cama. Siento haberla molestado. No se preocupe. Ya apenas duermo. Vengo buscando un teléfono. Verá, he tenido un pequeño percance en el camino. Cuánto lo siento, hijo. Pero pase corriendo. ¿No ve que fuera hace mucho frío? Escuchó cómo cerraban la puerta. Por vez primera desde hacía mucho tiempo escuchaba voces y ruidos. Entendió que podía estar salvado. Estaba salvado. Alguien venía a reemplazarle. Sabía que existía al fin otra víctima. Él había cumplido ya con su misión. Ahora le tocaba el turno a otro. No debía espantarse por lo que estaba pensando. Era lógico. Quería gritar. Quiso gritar. Y no pudo. No lograba más que un pobre y angustioso gemido. Pero sabía que estaba salvado. Alguien iba a ocupar ahora su puesto. Otro novio para su hija, para Vera. Otro desaprensivo. ¿Querías algo, nena? Esta vez lo había gritado desde abajo. Sí, por si el nuevo visitante escuchaba sus gemidos. Pero tendría que subir y ofrecerle comida. Sí, tenía que llevarle un plato de sopa como hizo la noche que él había llegado. Ahora escuchaba música. Todo se repetía, se estaba repitiendo. Bajo la música tan solo percibía algún murmullo. Era una mujer muy amable. Se lo estaba ganando. Podía enternecer a cualquiera. La historia de las velas, una profesora de manualidades, una experta con la cera. Ahora supo que ella llegaba hasta la puerta. ¿Necesitas algo, nena? Era el momento. Claro que era su momento. Tenía que sacarlo de allí si ella deseaba proseguir con su juego. Y estaba dispuesta a seguir con el juego. Era parte de su vida, de su locura. La vio emerger de pronto, sonriente, con una cara amable, muy amable. Oh, por Dios, señora. Por Dios. Ya. Me muero. Compadézcase de mí. Compadézcase. Ya tiene otro novio. Primero le hizo una caricia. Cómo se lo agradeció en aquellos momentos. Luego comenzó a quitarle las cadenas, aquellos temibles candados que habían desgarrado su piel, por donde se había ido desangrando. Sí, al fin iba a liberarlo. Se había compadecido de él. Le había sonreído. Tenía que llegarle al corazón. Piedad. No pensaba liberarlo. ¿Qué excusa podría usar con él ahora? Claro que iba a proseguir el juego, pero él no iba a ser liberado. Tenía que golpearla como fuera, tenía que hacerlo. Ahora
pensaba que tenía libres sus brazos. Era imposible. Completamente imposible. No tenía fuerzas para mover un solo hueso. Ella lo manejaba como un muñeco de trapo. Vio cómo se movía con agilidad por el cuarto. Luego, abrió una trampilla que había en el dormitorio. Y supo que iba a ser arrojado. No pudo protestar siquiera. Se arrastraba sin ningún esfuerzo. Y cayó de pronto. Advirtió que Dean no estaba solo. No estaba solo. Pero había un olor insoportable y fétido que lo inundaba todo. Un olor putrefacto. Era mejor morir como estaba muriendo. ¿Qué era aquello? Un hombre. Sí. Era otro hombre vestido de novio. Se movía. Se estaba moviendo. Eran las ratas. Eran las ratas aquello que se estaba moviendo. Las ratas que ahora venían a su encuentro. Abandonaban aquel otro cuerpo. Y ya las sentían moverse por el suyo. Espantoso. Repugnante. Y no podía hacer nada por evitarlo. ¿Cuánto tiempo podría durar aquel suplicio?